¿Qué tal a todos? Buenas tardes. Les doy la bienvenida a una nueva clase de capacitación técnica. Hoy vamos a ver el tema de protecciones en tableros. Un segundito que voy a poner la presentación. Bueno, antes que nada les quiero recordar nuestra página web, que es capacitaciontecnica.com.ar, donde van a encontrar diferente información técnica sobre electricidad, tableros, automatización, motores, electrónica, Arduino y algo también de la parte de historia de la electricidad. También hay una sección de descargas donde van a poder obtener diferente material técnico gratuito, y tenemos nuestra tienda donde estamos ofreciendo algunos libros sobre también diferentes temas como bobinado de motores, automatización, aire acondicionado y algunos más. Los invito entonces a visitar nuestra página web. Por otro lado, también los invito a seguirnos en las redes. Nos van a encontrar en Instagram como Capacitación Técnica Online, en Facebook como cto.ar o en nuestro canal de YouTube, que es este donde están viendo la transmisión, que los invitamos a suscribirse y activar la campanita para recibir las notificaciones de las próximas clases o videos que vayamos subiendo. Ahí también en la página web van a poder encontrar la agenda de los próximos cursos. Ahora en este momento estamos ofreciendo un curso presencial de motores que se va a estar dictando para el 22 de octubre. Ese curso se dicta acá en Buenos Aires. Pero también vamos a ir subiendo diferentes ofertas de otros cursos presenciales y también en modalidad online. Así que los invitamos a visitar nuestra página web. Bueno, vamos a comenzar con la clase protecciones en tableros eléctricos, ¿sí? Vamos a ir viendo diferentes tipos de protecciones que se pueden encontrar en los tableros. Vamos a describirlas, vamos a ver sus partes, su funcionamiento y el cálculo de cómo calculo yo esas protecciones para mi instalación o la carga, dependiendo del tipo de protección que estemos hablando. Bueno, la primera protección que vamos a ver es el interruptor automático termomagnético, comúnmente llamado térmica. Esta protección es una protección para la instalación, ¿sí? Es decir, protege a los cables. No protege ni a las personas ni a los equipos conectados a la instalación. Solamente a los cables. Y los va a proteger por dos tipos de fallas. Una es la falla de sobrecarga y otra es la falla de cortocircuito. La falla de sobrecarga, como el nombre lo indica, es cuando yo estoy exigiendo más a la instalación de lo que la instalación está preparada para dar. Es decir, ambas son fallas de corriente, pero en este caso es una corriente que no es mucho más grande que la corriente normal, ¿sí? Ahora vamos a ver entre qué valores puede variar, pero es una corriente que de perdurar en el tiempo me va a producir daños, ¿sí? Daños en los cables. Ahí tenemos un ejemplo de conectar un artefacto que consuma 20 amperes de corriente con un cable de 1,5 milímetros cuadrados. El cable de 1,5 más o menos, dependiendo de la norma con la que se lo busque, soporta 15 amperes, ¿sí? Pasando esa corriente, el cable comienza a dañarse. Aunque también podría ser no un artefacto, sino conectar varios artefactos que en total sumen una corriente que supere esos 15. Acá en el ejemplo habla de 20, pero podría ser otra corriente, siempre que supere la corriente del cable. Entonces, dijimos que la sobrecarga es una corriente que es mayor a la normal y va más o menos desde 1 a 10 veces la corriente nominal. ¿Qué quiere decir esto? Que una sobrecarga para un cable de 1,5 milímetros cuadrados, que dijimos que soporta 15 amperes, varía entre 15 amperes y 150 amperes aproximadamente, ¿sí? De perdurar en el tiempo va a producir daños en los conductores.
Y acá hay que hacer una aclaración, porque depende del valor de esa corriente, es decir, cuántas veces es más grande que la corriente nominal. Si a un cable de 1,5 le hacemos circular 16 amperes, supera por 1 amper a la corriente que admite, el daño se va a producir muy lentamente, es decir, vamos a necesitar mucho tiempo para que ese cable se dañe. En cambio, si a ese mismo cable le aplicamos en vez de 16, 70 amperes, bueno, el tiempo va a ser mucho menor, ¿sí? Es decir, cuanto más grande es la corriente en falla de la sobrecarga, más rápido se va a dañar ese conductor. Principalmente los conductores unipolares soportan la aislación de ese conductor, el PVC que lo recubre, soporta 75 grados centígrados. De superarse esa corriente, esa temperatura, obviamente por un pasaje de corriente, se va a empezar a dañar la aislación, ¿sí? Bueno, el encargado de proteger a la sobrecarga dentro de la termomagnética, acá tenemos una termomagnética abierta, ¿sí? Ahora vamos a ir explicando qué es cada cosa, pero el encargado de la protección contra sobrecarga es el bimetal, ¿sí? El bimetal son dos metales de diferente coeficiente de temperatura que están unidos, ¿sí? Pegados uno sobre otro, y están calibrados a cierta temperatura, ¿sí? Están calculados. Una vez que superan esa temperatura, este bimetal se dobla por esta parte y hace actuar el sistema de desconexión de la termomagnética. Como dijimos antes, como la sobrecarga no solo depende del valor de corriente, sino depende del tiempo que esté aplicada, el bimetal va a calentarse y a doblarse más rápidamente cuando la corriente de falla sea más grande, ¿sí? En ese caso que hablamos de, para un cable de 1,5 milímetros, 16 amperes, va a tardar mucho tiempo en doblarse y poder accionar el sistema de desconexión. En cambio, en el otro ejemplo que dijimos de 70 amperes, seguramente el bimetal se va a doblar muy rápidamente, ¿sí? Bueno, la otra falla que habíamos mencionado del interruptor automático termomagnético es la falla contra cortocircuito. El cortocircuito, básicamente la definición de cortocircuito es un punto de muy baja resistencia en el circuito. Como sabemos, por ley de Ohm, la corriente de un circuito está dado por la tensión sobre la resistencia, ¿sí? Si nosotros tenemos una resistencia que es muy baja o tiende a ser cero, entonces esa corriente va a dar un valor muy alto, ¿sí? O que tiende al infinito. A diferencia de la sobrecarga, este valor es muy grande y por supuesto hay que interrumpirlo de inmediato, ¿sí? Porque si dijimos que el daño en el cable no solo tenía que ver con la corriente, sino con el tiempo que esté aplicada, si nosotros tenemos una corriente muy grande, en poco tiempo el daño va a ser evidente, ¿sí? Acá tenemos un ejemplo de un cortocircuito, ¿sí? Lo que se está haciendo es unir la fase con el neutro, directamente con un cable. El valor de corriente de cortocircuito va a depender de muchos factores, ¿sí? Que no lo vamos a ver ahora en esta clase, pero básicamente depende de ese valor de resistencia, ¿sí? Dijimos que por ley de Ohm, corriente es tensión sobre resistencia. Ese valor de resistencia que tiende a cero, que por supuesto que no es cero, puede tener diferentes valores, muy bajos, pero diferentes valores, que van a estar dados, entre otras cosas, por la resistencia que tenga el cable que une fase con neutro, ¿sí? También por la distancia que se produzca el cortocircuito respecto a la fuente. En el caso de instalaciones domiciliarias sería la distancia del cortocircuito hacia el transformador de la compañía eléctrica. Bueno, hay muchos factores que van a determinar la magnitud de ese cortocircuito. Quiere decir que si yo hago un cortocircuito en la salida de los bornes de un transformador, va a ser mucho más grande que si lo hago en una instalación, adentro de una instalación, ¿sí? Pero independientemente de este valor, que sea un valor de cortocircuito más chico o más grande, es un valor muy grande de corriente, como dijimos, y hay que interrumpirlo de inmediato. Ese valor se determina que es un cortocircuito cuando la falla obtiene valores de entre 5 a infinitas veces la corriente nominal, ¿sí? Ahora vamos a ver igualmente en detalle las termomagnéticas, las diferentes curvas que nos van a indicar
¿Por qué hablo de 5 veces la corriente nominal cuando dije que sobrecarga era de 1 a 10? Entonces de 5 a 10, ¿qué pasa, no? De 5 a 10 veces, ¿qué pasa? Pero básicamente son valores que son muy grandes. Un cortocircuito puede tener 300 amperes, 1000 amperes, ¿sí? Y debe interrumpirse de inmediato, como dijimos, porque provocará daños en un tiempo muy breve, muy corto, ¿sí? Bueno, volvemos de vuelta a la termomagnética, el interior de la termomagnética, y el dispositivo encargado de interrumpir ese cortocircuito es una bobina, ¿sí? Es una bobina que adentro tiene un perno metálico. Esta bobina va a estar conectada en serie. Nosotros acá tenemos el borne de entrada, la corriente pasa por el bimetal, va a pasar por el contacto que acá falta en la imagen, pasa en serie por la bobina y sale por el borne de salida. ¿Qué pasa con esta bobina? Una bobina produce un campo magnético. En valores de corriente normal de una termomagnética, si hablamos de una termomagnética de 10 amperes, valores menores a 10 amperes, o iguales, ¿no? Podría ser hasta 10, esta bobina va a producir un campo magnético que va a ser muy débil. En valores de sobrecarga, que es una corriente que supera ese valor nominal de la termomagnética, en el ejemplo que poníamos 10 amperes, el campo magnético sigue siendo débil, ¿sí? Pero cuando la corriente se eleva muchísimo, como pasa en un cortocircuito, el campo magnético que produce es suficientemente fuerte como para disparar a este perno que tiene en el interior y hacer desconectada la termomagnética, ¿sí? El tiempo más rápido de desconexión de una termomagnética es de 20 milésimas de segundo. El cortocircuito es interrumpido en ese tiempo, ¿sí? Como dijimos, es importante que se interrumpa en un tiempo muy corto. Bueno, 20 milésimas es un tiempo muy corto. ¿Qué otras cosas tenemos en el interior de la termomagnética, no? Tenemos los bornes de conexión, esto es donde yo conecto los cables tanto de entrada como de salida. Tenemos la maneta, que es lo que me permite comandar la termomagnética en forma manual, ¿sí? Cerrar o abrir sus contactos. Bueno, acá falta el contacto, que está ubicado por acá más o menos. Y después tenemos la cámara apagachispas, ¿sí? Esta cámara apagachispas está compuesta por varias placas a cierta distancia una de otra, y la función es extinguir el arco eléctrico. Cuando nosotros hacemos una apertura de unos contactos con poca distancia, porque los contactos acá se abren con distancias muy cortas, milímetros, si nosotros lo estamos haciendo con una corriente normal, lo más probable es que el arco eléctrico, ¿sí?, que se forme se extinga solo. Pero cuando la apertura de la termomagnética se hace por valores de corriente muy altos, como son los cortocircuitos o algunas sobrecargas, ese arco eléctrico no se extingue por sí solo. Por eso necesita tener un dispositivo como es la cámara apagachispa, que lo que va a hacer es, de alguna forma, cortar a ese arco eléctrico en varios arcos más chicos y hacer que se extinga. Si yo no tuviese la cámara apagachispas, lo más probable es que la termomagnética abra su contacto, pero la corriente siga pasando a través del arco, ¿sí? Es decir, el contacto se va a abrir, pero no va a haber interrupción entre la entrada y la salida de la termomagnética. Entonces es una parte muy importante de la termomagnética. Bueno, como habíamos mencionado antes, las termomagnéticas tienen diferentes curvas de aplicación y eso tiene que ver con la carga que le voy a conectar, ¿sí? Las curvas más comunes son la curva B, la C y la D, y dependen de la carga y por lo tanto me dan valores diferentes en los cuales van a cortar. Por ejemplo, una curva B produce el disparo térmico en 20 milésimas de segundo, es decir, en el tiempo más rápido que puede actuar una termomagnética, a 3 veces la corriente nominal, ¿sí? Esto quiere decir que si la termomagnética tiene un valor de 10 amperes y es curva B, a 30 amperes va a cortar por disparo térmico, es decir, va a cortar el bimetal. ¿Qué pasa de 10 a 30 amperes? Bueno, va a cortar el bimetal, pero no en 20 milisegundos, es lo que hablábamos antes. Depende del valor, ¿sí?, en el tiempo que corte.
Cuanto el valor sea más chico, más cerca a esos 10 amperes, va a tardar mucho tiempo en cortar. Y cuando sea más cercano a estos 30, a estas 3 veces la corriente nominal, va a tardar menos, acercándose al tiempo del 20 milisegundos. Después, entre 3 y 5 veces, puede ser térmico magnético, es decir, que la termomagnética puede no distinguir si es una sobrecarga o un cortocircuito, pero va a cortar en 20 milisegundos. Y más allá de esos 5 veces la corriente nominal, el disparo es magnético, es decir, que la termomagnética va a cortar con su bobina interna como si detectara un cortocircuito. ¿Qué es lo que pasa? Esta termomagnética es una termomagnética muy sensible, ¿sí? Y se va a utilizar solamente para circuitos que no produzcan picos de arranque. Por ejemplo, un circuito de resistencias. Nosotros sabemos que los motores, más o menos, elevan su corriente a 5 veces la corriente nominal durante un arranque, entre 5 y 7. Entonces, si yo tuviese una térmica curva B, que su valor de corriente es muy cercano al valor del motor, cuando el motor arranque, la térmica va a cortar, porque va a detectar una sobrecarga o un cortocircuito, ¿sí? Entonces, esta térmica es una térmica muy sensible, pero no me sirve para cargas que produzcan picos de arranque, ¿sí? Por eso ahí habla de lámparas incandescentes, resistencias calefactoras u otro tipo de carga que sea netamente resistiva. Después tenemos la curva C, ¿sí? La curva C, a diferencia de la que vimos antes, va a producir el disparo térmico, es decir, va a detectar una sobrecarga y cortar en 20 milésimas de segundo a 5 veces la corriente nominal. Entre 5 y 10 veces va a cortar, va a ser un disparo térmico magnético, pero va a cortar en 20 milisegundos. Y a partir de 10 veces el disparo va a ser magnético, ¿sí? Este tipo de curva en realidad es una curva mixta con la que vamos a ver a continuación con la D. Es una mezcla de la B con la D. Y básicamente se usa para circuitos de alumbrado, toma corrientes, instalaciones domiciliarias donde yo puedo tener diferentes cargas, ¿sí? Puedo tener cargas resistivas, pero también puedo tener cargas inductivas o cargas que produzcan pico de arranque, pero son cargas chicas, ¿sí? Un motor, una heladera, un aire acondicionado, una bomba de agua. No son cargas que su corriente esté muy cercana al valor de la termomagnética, ¿sí? En la mayoría de los casos esos motores están dentro de un circuito, no tienen un circuito específico, ¿sí? Con lo cual es una curva bastante utilizada, es la más común de todas, ¿sí? Y se utiliza para esas aplicaciones. Por último tenemos la curva D, que es las termomagnéticas más lentas, ¿sí? Que recién el disparo térmico lo hace a 10 veces la corriente nominal en 20 milisegundos. En el ejemplo de una termomagnética de 10 amperes, 10 veces 10 amperes son 100 amperes, es decir que recién en 100 amperes cortaría en 20 milisegundos. Entre 10 y 20 veces la corriente nominal, el disparo puede ser térmico o magnético, y a partir de 20 veces la corriente nominal, el disparo es magnético. Esta termomagnética, este tipo de termomagnética se usa para circuitos que tengan picos de arranque, ¿sí? Transitorios, como son los motores a inducción y las máquinas de soldadura, ¿sí? Como explicábamos antes, si yo tengo pequeños motores dentro de una instalación, puedo utilizar tranquilamente una curva C, pero si yo estoy alimentando motores en un circuito que sea exclusivo para ese motor, me conviene tener una curva D. ¿Qué pasa? Porque acá podría surgir una pregunta, es decir, si recién corta 10 veces la corriente nominal, ¿qué pasa? Porque de 10 a 100 amperes hay un montón de valores de corriente que podrían darse. Bueno, se supone que cuando yo instalo esta termomagnética con esta curva, que está aplicada por ejemplo a un motor, el motor ya tiene otra protección, que la vamos a ver ahora a continuación, específica para sobrecargas de motores como el relevo térmico o el guardamotor, que van a proteger al motor. Recordemos que las termomagnéticas protegen a la instalación, ¿sí? De todas formas, vamos a ver ahora cómo calculo yo esa termomagnética, ¿sí? En base a mi circuito. Siempre conviene tener un valor holgado, ¿sí? Que la termomagnética no esté muy justa con el valor del cable. Bueno,
Como dijimos, vamos a ver la selección de la termomagnética. Básicamente tengo que tener en cuenta 4 cosas, ¿sí? La primera es la cantidad de polos. Ahí en la imagen tenemos termomagnéticas de 1, 2, 3 y 4 polos, ¿sí? Comúnmente llamadas unipolares, bipolares, tripolares y tetrapolares. ¿Cuál es la aplicación de cada una de ellas? Bueno, vamos a empezar por acá. En el caso de la termomagnética bipolar es para instalaciones monofásicas, donde yo voy a tener una línea, una fase y un neutro, ¿sí? En nuestra casa seguramente tengamos este modelo. La termomagnética tripolar es para cargas que lleven solamente las 3 fases, línea 1, línea 2, línea 3, RST, como se llamaba anteriormente, pero no conecten el neutro, ¿sí? La tetrapolar va a ser para las 3 fases y el neutro. Y en el caso de la unipolar tiene algunas aplicaciones muy específicas y solamente va a proteger un polo. Normalmente debería ser la fase y el neutro va a ir directo, ¿sí? En automatización, por ejemplo, esta termomagnética se puede utilizar para proteger el circuito de mando, ¿sí? Que tiene corrientes muy bajas, se utiliza solamente para proteger la línea. Se supone igualmente que si la instalación está todo bien, la corriente de la línea y del neutro, en el caso de un sistema monofásico, es la misma, ¿sí? Así que esta debería proteger. Pero acá en Argentina, por normativa, esta termomagnética de un polo no se podría utilizar para circuitos domiciliarios, está prohibida, ¿sí? Tenemos que siempre proteger todos los polos de la instalación. El segundo punto es seleccionar la corriente de ruptura, que es la corriente máxima de cortocircuito. Bueno, este es un dato que, aunque asusta el enunciado, es un dato fácil, no hay que calcular nada. Las termomagnéticas hasta 63 amperes, en realidad hasta 125 amperes, traen valores fijos de cortocircuito. Esos valores son de 3000, 4500 o 6000 amperes, ¿sí? O 3 kiloamperes, 4,5 kiloamperes y 6 kiloamperes. Y ese es el valor que el fabricante garantiza que la termomagnética puede cortar ante un cortocircuito, ¿sí? Sin dañarse. Eso hay que leer la norma vigente en cada lugar. En Argentina, en instalaciones domiciliarias, permite la termomagnética de 3 kiloamperes, así que cualquiera de las que consigan, en el caso de instalaciones domiciliarias, estaría bien, ¿sí? Tercer punto, seleccionar la curva, lo que vimos antes, curva B, curva C, curva D. Eso va a depender de nuestra carga. En la mayoría de los casos se termina colocando curva C. Acá en Argentina por lo menos es bastante complicado conseguir cualquiera de las otras dos, no se consiguen en cualquier lado. Hay que ir a una casa especializada de electricidad grande. Pero bueno, curva B, recordamos, cargas resistivas sin picos de arranque. Curva D, para cargas con pico de arranque como motores a inducción, máquinas de soldadura. Y curva C para instalaciones mixtas, por ejemplo las instalaciones domiciliarias. Y por último, el cuarto punto sería seleccionar el calibre. El calibre es la corriente de la termomagnética. Comercialmente las termomagnéticas vienen de 1 ampere, 2 ampere, 5, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. Y después hay una línea que es un poquito más grande en tamaño, que vienen de 80, 100 y 125 amperes. ¿Cómo selecciono esa corriente? ¿Sí? Como dijimos, la termomagnética protege a los cables. Entonces, el primer dato que yo tengo que obtener es esta IP, que es la corriente de proyecto. Es decir, es la corriente que yo sé que voy a tener que conducir. Ese es el primer dato que tengo. Ejemplo, instalación en un tablero, tengo que conectar un motor con un contactor, por ejemplo. Bueno, ¿qué corriente tiene ese motor? Ese motor consume 20 amperes. Bueno, mi corriente de proyecto es 20 amperes, ¿sí? El segundo valor que voy a encontrar es la corriente del cable. IC es la corriente máxima admisible por el cable. Ese valor de corriente que admite el cable, por supuesto que tiene que ser mayor a la que proyecté. Es decir, que si proyecté 20 amperes, tendré que encontrar un cable que soporte una corriente mayor a 20 amperes.
Y por último, en medio de esos dos valores, voy a encontrar el calibre de la termomagnética. Es decir, el valor de la termomagnética tiene que ser más grande que la corriente que proyecté para que la deje pasar, pero más chico que la corriente del cable para que corte antes que el cable se dañe. Si ahora a continuación vamos a ver un ejemplo, pero entonces esta fórmula que nos queda para selección del calibre o la corriente nominal de la termomagnética dice que la corriente de proyecto tiene que ser menor a la corriente de la termomagnética y estas dos tienen que ser menores a la corriente del cable, ¿sí? Bueno, tenemos ahí en pantalla una termomagnética. Como, si yo tengo una termomagnética, ¿cómo reconozco todos estos datos que fuimos viendo recién? El primero que voy a reconocer a simple vista es la cantidad de polos, porque tiene que ver con la cantidad de bornes básicamente que tiene la termomagnética. En este caso tenemos una termomagnética bipolar de dos polos, ¿sí? Y sobre el frente debería venir grabado varios datos, y en este caso nos dice C32. Eso nos dice que es una térmica curva C de 32 amperes de corriente nominal o calibre 32 amperes. Y en un rectángulo nos viene indicada la corriente máxima de cortocircuito expresada en amperes, ¿sí? En este caso 3000 indica que la corriente máxima de cortocircuito es de 3000 amperes o 3 kiloamperes, ¿sí? Después voy a tener otros datos como la tensión de trabajo y la norma que cumple. En este caso es una norma IEC, pero bueno, puede tener otros datos también de interés en el frente de la termomagnética. Bueno, ya vimos la protección de los cables, ¿sí? La protección termomagnética para proteger a los cables por sobrecarga o cortocircuito. Vamos a ver la segunda protección más importante de un tablero eléctrico, que es el diferencial. El interruptor automático diferencial, mal llamado, por lo menos en Argentina, disyuntor, ¿sí? Este es un dispositivo que protege a las personas, ¿sí? ¿De qué las protege? Bueno, las va a proteger... Perdón. Ahí volvemos. Ahí estamos. Las protege de contactos directos y contactos indirectos, ¿sí? Vamos a ir definiendo qué es cada uno. El contacto directo es cuando una persona hace contacto con una parte que normalmente tiene tensión en la instalación, ¿sí? Por ejemplo, toca un cable que está pelado o el borne de un interruptor. Estas son partes que en la normalidad tienen tensión, ¿sí? En cambio, el contacto indirecto se produce cuando la persona hace contacto con una parte de la instalación que tiene tensión, pero que normalmente no debería tener tensión, ¿sí? La diferencia más grande entre un contacto directo y un contacto indirecto está en que en el contacto directo hay una falla, ¿sí? O una negligencia. Es decir, hay una falla en la aislación de un cable, o hay una falla, o hay una negligencia en no poner la protección de un tablero, ¿sí? Y una persona tocó algo que sabía que tenía tensión o podía tener tensión. En cambio, la falla, el contacto indirecto es algo que nos puede agarrar por sorpresa porque podemos estar tocando la carcasa de un artefacto que normalmente no debería tener tensión y tiene tensión, ¿sí? Aunque también los contactos indirectos se pueden dar por contactos con partes de diferentes cosas que no pertenezcan a la instalación y tengan tensión, ¿sí? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra? Por ejemplo, como muestra la imagen, ahí está tocando la carcasa del lavarropa, ¿sí? Y recibe una descarga eléctrica. Yo podría tocar una pared y recibir una descarga eléctrica, ¿sí? La diferencia es que el lavarropa pertenece a la instalación, aunque su carcasa no debería tener tensión, y la pared no pertenece a la instalación, ¿sí? Una puerta metálica, una estructura de hierro. Bueno, el interruptor diferencial va a proteger por estos dos tipos de contacto. Vamos a ir a ver ahora cómo es internamente un diferencial y cómo funciona un diferencial, ¿sí? Acá tenemos un esquema donde tenemos dos bornes de entrada, fase y neutro, ¿sí? Y acá abajo tenemos los bornes de salida.
Dentro del diferencial hay un núcleo de hierro, ¿sí? En forma circular o de toroide se llama. Y en ese núcleo están enrolladas tres bobinas. Dos bobinas que pertenecen una a la fase y otra al neutro, y una bobina de detección que ahora vamos a explicar. La fase entra por la parte superior del diferencial, pasa por el contacto, con este cable pasa por la bobina que está enroscada en el transformador y sale, ¿sí? hacia la carga o hacia mi instalación. La corriente de neutro vuelve de la carga, ¿sí? Pasa por otra bobina que está enroscada en este núcleo de hierro, pasa por el contacto y vuelve al neutro. ¿Qué es lo que pasa? Por la ley de electromagnetismo sabemos que una corriente eléctrica que circula por un conductor o una bobina forma un campo magnético. Ese campo magnético tiene características acordes a corriente. ¿Qué quiere decir esto? Que si la corriente tiene un sentido, el campo magnético tiene un sentido. Si esa corriente se invierte, el campo magnético invierte su sentido. Si la corriente disminuye, el campo magnético disminuye. Si la corriente aumenta, el campo magnético aumenta. Es decir, que para cierto valor de corriente, podemos decir que tenemos cierto valor de campo magnético, ¿sí? No es tan así porque depende de la cantidad de vueltas que tenga ese bobinado, pero básicamente para este ejemplo nos sirve esa definición porque los bobinados que están acá, las bobinas estas son exactamente iguales. Misma sección de alambre, misma cantidad de vueltas. Entonces, si nosotros tenemos una corriente que entra en esta bobina, va a producir un campo magnético de cierta magnitud con cierto sentido. Si de este lado tenemos una bobina con la misma corriente que está entrando, es decir, el mismo valor de corriente, el campo magnético va a ser de igual magnitud, pero de sentido contrario, porque acá la corriente va para un lado y acá la corriente va para el otro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo campos magnéticos de igual magnitud, pero de sentidos contrarios, se cancelan entre sí. Entonces, podríamos decir que si la corriente que entra es igual a la corriente que sale, no existe un campo magnético en este núcleo. Ahora, si yo tengo una corriente que entra que es diferente a la corriente que sale, sí va a haber un campo magnético resultante en este núcleo de hierro, que lo que va a hacer es inducir sobre la bobina de detección una corriente, una tensión y una corriente, y va a disparar un relé que me va a desconectar el diferencial. ¿Por qué se podría producir una diferencia entre la corriente que entra y la corriente que sale? Bueno, porque hay una corriente que se está fugando, hay una corriente que se está yendo por otro lado que no sea el neutro. ¿Por dónde? Por una persona, por ejemplo, ¿sí? Si una persona recibe una descarga eléctrica, básicamente lo que está haciendo es haciendo fugar una corriente de ese circuito por el cuerpo hacia tierra. El diferencial eso lo va a detectar como una diferencia entre la entrada y la salida. Por eso acá dice que la corriente de fase tiene que ser igual a la corriente de neutro. Si esto no pasa, si esto es diferente, si la corriente de fase es diferente a la de neutro, el diferencial va a cortar. ¿En qué tiempo va a cortar? En 30 milisegundos, ¿sí? Un tiempo suficientemente rápido como para no producir daños en el cuerpo humano. De todas formas, cuando uno lee el catálogo o la definición diferencial, se indica que el diferencial va a proteger a personas adultas y sanas. Son tres características por las que se garantiza la protección. Es decir, personas, no está preparado para proteger ni al perro ni al gato. Adultas, es decir, que no está pensado para proteger chicos. Y sanas, ¿sí? Una persona que puede tener alguna afección cardíaca puede ser perjudicada por una corriente mucho menor que la que corta el diferencial, ¿sí? ¿Esto quiere decir que no protege a las personas? Sí, las puede proteger, pero no está preparado para estos casos, ¿sí? Por eso, siempre es conveniente no depender solo del diferencial, tener otros sistemas. Ahora vamos a ver la puesta a tierra, pero básicamente tener en condiciones las instalaciones eléctricas, ¿sí? Si yo tengo en condiciones las instalaciones y tienen revisiones periódicas,
no debería producirse ninguna falla. Entonces dijimos que el diferencial va a cortar en un tiempo de 30 milésimas de segundo. Y ese valor de corriente, es decir, cuánto es la corriente que el diferencial tiene que detectar de diferencia entre la que entra y que sale. Bueno, eso se llama sensibilidad. En los diferenciales comunes, ese valor es de 30 mA, es decir, 0,03 A. Es un valor de corriente que, aunque parece muy chico, de circular un tiempo por el cuerpo humano, puede producir daños graves, pero se combina con este tiempo de actuación, ¿sí? Como el diferencial es muy rápido, actúa en 30 milésimas de segundo, esos 30 mA ni siquiera llegan a pasar por el cuerpo humano, por decirlo, ¿sí? Entonces termina protegiendo. Bueno, eso es en base al funcionamiento del diferencial. Adentro del diferencial también está esto que está dibujado en amarillo, ¿sí? Que es un botón de prueba, que en el frente, ahora vamos a ver una imagen de un diferencial, dice pulsar periódicamente, mensualmente, que lo que hace es producir una fuga, ¿sí? Para probar que ese diferencial esté funcionando, ¿sí? Recordemos, es un elemento que protege a las personas, es importante que esté en funcionamiento, funcione bien. Este botón me da una idea de la prueba, ¿sí? De que esté funcionando, aunque hay otras pruebas que se pueden hacer, hay ensayos a los diferenciales, tiempos de actuación, ¿sí? Que me pueden dar valores de si está actuando en 30 milisegundos, si está cortando en 30 mA. Pero bueno, con este botón de prueba yo tengo una idea si funciona. Fíjense que este botón está uniendo un cable que viene de la fase después de la bobina, es decir que la corriente pasó por esta bobina, y está conectado al neutro, pero a la entrada, es decir, a un punto donde no pasó por la bobina. Y tiene una resistencia en serie, porque si no estaría haciendo un cortocircuito. Si yo no tuviese esta resistencia, estaría uniendo fase con neutro. Esta resistencia limita esa corriente, ¿sí? Entonces yo al presionar genera una corriente que entra por la fase, pero no sale por la bobina del neutro. El diferencial automáticamente debería cortar. Además está decir que si no corta con el botón de prueba, hay que reponerlo, ¿sí? Hay que cambiarlo. Bueno, hablábamos de la sensibilidad, ese valor de corriente que necesita el diferencial para cortar en 30 milisegundos. El más común es de 30 mA, 0,03 A, ¿sí? Es el que se utiliza para instalaciones domiciliarias, aunque en el mercado se van a encontrar con otras sensibilidades, por ejemplo 10 mA, 100 mA, 300 mA, ¿sí? En instalaciones hospitalarias se usan sensibilidades más chicas. En hidromasajes, donde la persona está en condiciones desfavorables a nivel eléctrico porque está mojado, ¿sí? Adentro de una bañera, se van a usar sensibilidades más chicas también. Pero bueno, depende básicamente del ambiente donde esté colocado ese diferencial. El más común y más fácil de conseguir es el de 30 mA. Bueno, otro dato a tener en cuenta del diferencial es la corriente máxima que admite. Este valor no tiene nada que ver con la sensibilidad, ¿sí? La sensibilidad, dijimos que la corriente que necesita el diferencial detectar entre la fase y el neutro para cortar. La corriente máxima es la corriente máxima que admite esa bobina y los contactos, ¿sí? Y esto básicamente está dado por la termomagnética que esté aguas arriba, ¿sí? O inmediatamente superior a ese diferencial. Las corrientes máximas vienen de 25, 40, 63, 80 y 100 amperes. Acá veo un circuito, ¿sí? Donde yo tengo fase y neutro que entran en una termomagnética. Acá, bueno, la imagen se le cortada, pero salgo de la termomagnética y entro al diferencial. Y de ahí me voy a la carga o al circuito. Bueno, la corriente máxima de este diferencial tiene que ver con la corriente máxima de esta termomagnética. Ahora vamos a ver un ejemplo, pero básicamente si yo tengo una termomagnética de 50 amperes, no voy a poner un diferencial de 25, no voy a poner un diferencial de 40, tengo que poner un diferencial de 63, ¿sí?
Porque si voy a dejar pasar hasta 50 amperes, el diferencial tiene que poder soportarlo, ¿sí? Si yo pongo una corriente más chica, lo que voy a terminar haciendo es que el diferencial se dañe y por lo tanto o el contacto se va a quedar pegado o las bobinas se van a cortar en el interior, no me va a servir y lo voy a tener que reemplazar, ¿sí? Bueno, tenemos la foto del diferencial, vamos a ver cómo reconozco yo estos valores que estuvimos viendo. El diferencial, perdón, yo no aclaré, no está aclarado acá, pero viene bipolar, es decir, de 2 polos, o tetrapolar, de 4 polos. No viene ni unipolar ni tripolar. En este caso tenemos uno bipolar, 2 polos, lo sé por la cantidad de bornes de entrada y de salida que tiene. La corriente nominal es de 25 amperes, acá está indicado en el frente, ¿sí? Eso quiere decir que le puedo hacer pasar hasta 25 amperes. Y la sensibilidad, que viene indicada como I delta N, es decir, corriente delta nominal. La delta indica siempre una diferencia. Acá está indicado como 0,03 amperes, 30 mA, ¿sí? Es un diferencial que se puede utilizar para instalaciones domiciliarias tranquilamente. Y acá está el botón de prueba o test, que es el que mencionamos anteriormente, que debe pulsarse, acá indica pulsar mensualmente o periódicamente, ¿sí? Para estar seguros de que ese diferencial está funcionando. Bueno, vamos a ver un ejemplo. Hablábamos antes de la selección de una termomagnética. Vamos a ver un ejemplo. Tengo un circuito donde voy a conducir 31 amperes de corriente y necesito seleccionar el cable, la termomagnética y el diferencial. Recordar la fórmula: corriente de proyecto, ya la tengo, es 31 amperes, menor a corriente nominal de la termomagnética, menor a corriente del cable. Bueno, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el cable, como dijimos. Entonces me voy a ir a una tabla. En este caso estamos viendo una tabla IRAM 2183. IRAM es una norma argentina. Cada uno tendrá que ver en su país cuál es la norma que determina la corriente admisible para ese cable. En este caso tenemos columna de milímetros cuadrados, columna de corriente. Me dice que el cable de 10 amperes soporta 43, perdón, de 10 milímetros cuadrados soporta 43 amperes de corriente. El de 6 soporta 31, que es mi valor que yo tengo, pero estoy muy justo, ¿sí? Así que voy a seleccionar el inmediato superior, 10 milímetros cuadrados, 43 amperes. Entonces ya tengo el valor de la corriente de proyecto 31, corriente del cable 43, ¿sí? Pasamos acá a la siguiente diapositiva. Tenemos esos datos. 31 es menor que 43. Segundo, voy a seleccionar el calibre de la termomagnética. El valor de la termomagnética tiene que estar ser mayor a 31, menor a 43. Las termomagnéticas, como dijimos, vienen, entre otros valores, vienen de 20, 25, sigue siendo chica, 32, me sirve, porque es mayor a 31, y de 32 pasa a 40, también me sirve, porque 40 es mayor a 31 y es menor a 43, 50 ya no me sirve, porque 50 es mayor a 31, pero no es menor a 43, es decir que voy a elegir una termomagnética, por ejemplo, de 32. Podría elegir la de 40, cualquiera de las dos sirven. 25 es chica, 50 es grande, ¿sí? Y el diferencial, como dijimos anteriormente, tenemos de 25, 40, 63, bueno, en este caso, la termomagnética de 32, el diferencial de 25 es chico, ¿sí? Porque ya estamos diciendo que vamos a hacer pasar 31. Voy a el siguiente valor de corriente nominal de diferencial y compro un diferencial de 40. Con lo cual, en este caso, mi instalación quedaría con una térmica de 32, un diferencial de 40, un cable de 10 milímetros cuadrados, ¿sí? Bueno, hasta ahí vimos dos de las protecciones de tablero más importantes. Vamos a hablar de una protección que no está en el tablero, en realidad, en su totalidad, sino que está en toda la instalación, pero sí hay una parte importante que está en el tablero, que debe ser una barra de distribución, que ahora vamos a ver, y es la puesta a tierra, ¿sí?
La puesta a tierra básicamente es un cable que recorre toda la instalación y debe estar conectado a todas las masas metálicas de la instalación, sean gabinetes metálicos de tablero, bandejas metálicas, bandejas portacables metálicas, cajas eléctricas, las cajas de, en mi caso donde tengo la tecla de luz, el enchufe, si son metálicas tiene que estar conectado ahí, ¿sí? O cualquier otra parte metálica que pertenezca a la instalación. Este cable va a ser de color verde y amarillo por normativa argentina, puede diferir en otro país, y va a estar conectado, o en realidad va a iniciar, en un conector con una jabalina o un electrodo que va a estar clavado en la tierra, ¿sí? También, me olvidé de mencionar, pero bueno, va a tener que estar conectado a la pata o al borne de puesta a tierra del tomacorriente. Acá estamos viendo un tomacorriente, de la norma que se usa en Argentina. En otros países puede diferir la forma de tomacorriente, pero en la mayoría de los casos tienen un borne de puesta a tierra, ahí debe ir conectado este cable. Entonces, este cable tiene que unir todas las masas metálicas, el borne de puesta a tierra, y comienza conectado en esta jabalina o electrodo de dispersión, ¿sí? Hablamos de la conexión en las cajas. Bueno, unir todas las masas metálicas. En las cajas tiene que ir conectado a la caja, ¿sí? De alguna forma de que si yo abro esa caja no comprometa ese conexionado. Algunos lo conectan a la pestaña de la caja con el mismo tornillo que va a la tapa o que va al módulo con el tomacorriente. Pero tenemos dos problemas. El primero es que el contacto puede ser deficiente, puede ser que esté flojo, que no esté haciendo un buen contacto. Y el segundo problema es que si yo saco la tapa, saco el tomacorriente y después me olvido de conectarlo, ya me quedé sin puesta a tierra en esa parte metálica de la instalación. También tiene que ir unido a todo lo que sean gabinetes metálicos, tanto al gabinete como a la tapa. Y podemos utilizar una bornera de distribución en el tablero que me permita llegar desde la jabalina. Siempre la jabalina tiene que ir el cable primero al tablero y de ahí distribuir a cada circuito, así como le mando la línea y el neutro, o las tres líneas y el neutro, un cable de puesta a tierra conectado en esta bornera, que lo que va a hacer es garantizarme la conducción, es decir, garantizarme de que ese cable tenga baja resistencia. Ahora vamos a ver por qué es importante que el valor de resistencia de ese cable sea bajo. Bueno, ¿cómo va colocada la jabalina? La jabalina va clavada directamente, ¿sí? No va enterrada, no es que yo hago un pozo, pongo la jabalina y lo tapo, tiene que ir clavada directamente, hincada sobre la tierra. Esto justamente es para evitar que la tierra quede floja, es decir, la tierra debería ser lo más compacta posible. Y va a tener un conector en la parte superior, acá lo vemos en la foto, donde va a estar conectado el cable de puesta a tierra, que va a ir directamente al tablero, a esa barra de distribución que vimos recién, y de ahí distribuirse por todos los circuitos y las masas metálicas de la instalación. Acá arriba vamos a tener una caja de inspección para que la jabalina quede protegida y además me permita poder acceder si yo tengo que hacer algún tipo de medición sobre la misma. Bueno, vamos a ver cómo es la protección de esta jabalina, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio de la jabalina? Hablamos de los contactos indirectos, ¿sí? La jabalina solo va a proteger por contactos indirectos. Si yo meto el dedo en el enchufe, toco un cable pelado, la jabalina no va a tener ninguna función, ¿sí? En cambio, en los contactos indirectos, los que se producen por medio de tocar alguna parte metálica que esté bajo tensión por una falla, acá vemos la imagen, ¿sí? De esta persona que está tocando la carcasa del lavarropa. El lavarropa tiene una falla en la aislación de la fase, y al tocar el lavarropas y no estar bien aislado de tierra, produce una corriente por la persona, ¿sí? Que puede provocar daños o la muerte, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos puesta la jabalina y ese cable está conectado a la tercera pata del tomacorriente, el lavarropa va a conectar su carcasa por medio de esa tercera pata, es decir, que la carcasa del lavarropa va a estar puesta a tierra. Cuando se produce la falla, la corriente ahora tiene dos caminos: ir por la persona o ir por la jabalina de puesta a tierra. ¿Cuál va a elegir?
el de menor resistencia, ¿sí? ¿Esto quiere decir que la persona no va a sentir absolutamente nada? No. Puede sentir algún cosquilleo, pero la corriente que puede hacer circular por su cuerpo va a ser mucho menor, obviamente si la puesta a tierra está bien hecha, si el valor de resistencia es bajo, porque la corriente siempre va a ir por el camino de menor resistencia. En este caso, la jabalina a tierra, ¿sí? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio de tener una jabalina combinada con un disyuntor o diferencial? Que el contacto indirecto no se produce. ¿Por qué? Porque si yo tengo un camino para que la corriente se fugue, que no sea la persona, el diferencial la va a detectar antes que esa persona lo toque. Es decir, que se produjo la falla de aislación en el lavarropa, el diferencial, si hay puesta a tierra, el diferencial corta inmediatamente, ¿sí? No necesito que alguien toque. Por eso es importante tener las dos protecciones, diferencial y puesta a tierra. Bueno, hablábamos de la resistencia puesta a tierra. Ese valor tiene que ser muy chico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si la resistencia puesta a tierra tiene un valor muy grande, la corriente se va a ir por la persona y no por la tierra, ¿sí? Más o menos la resistencia de una persona, más o menos, porque depende de muchos factores propios de la persona y propios de cómo esté esa persona, si está mojado, transpirado, seco, con zapatos de seguridad, descalzo, con ojotas, ¿sí? El valor de resistencia de una persona más o menos ronda los 1000 ohms, ¿sí? Los valores de puesta a tierra tienen que ser mucho menores. En el caso de Buenos Aires, la normativa exige 40 ohms, ¿sí? 40 ohms es un valor grandísimo de puesta a tierra. Dan valores mucho más chicos, menores a 1 ohm, ¿sí? Pero la normativa dice que hasta 40 ohms está dentro de los valores establecidos. Esa resistencia de puesta a tierra va a estar dada por varios factores. Uno es la resistencia del cable, propiamente dicho, de ese cable verde y amarillo de puesta a tierra. Otra es por la resistencia del electrodo, en este caso este es nuestro electrodo que estamos testeando. Y va a estar dada también por la resistencia propia de la tierra, ¿sí? En lugares más húmedos la resistencia será menor, en lugares con suelos más secos la resistencia será mayor, ¿sí? Por eso este valor también depende de la normativa local, porque hay lugares, por ejemplo dentro de Argentina, hay lugares donde la resistencia que exigen es menor, hay lugares donde la resistencia puede ser mayor debido al suelo, ¿sí? ¿Cómo mido esa resistencia puesta a tierra? Bueno, no vamos a entrar en detalle, pero se mide con un telurímetro o telurómetro, que es un equipo, esta es una de las formas de medir, hay varias formas de medir la puesta a tierra. En este caso tiene 3 conectores, un conector va a la jabalina nuestra de la instalación y después se clavan en este caso a 5 o 10 metros y a 5 o 10 metros de esta, 2 electrodos de medición, ¿sí? Que vienen incluidos con el telurímetro. Se aprieta un botón y directamente el equipo me da un valor de puesta a tierra, ¿sí? Después en otra clase entraremos en detalle sobre los diferentes tipos de mediciones, pero es como para tener una idea de qué ese valor se mide y con qué equipo se mide. Bueno, lo que hablábamos, muy importante, diferencial más puesta a tierra, ¿sí? Muchas veces depende de las normas de cada país, de cada localidad, pero siempre es importante. La termomagnética para proteger al circuito y el diferencial más la puesta a tierra para proteger a las personas, ¿sí? Como dijimos, si hay diferencial y puesta a tierra, el contacto indirecto no es posible. Con partes metálicas puestas a tierra, ¿sí? Si yo la fuga se me está dando por otro lado, que no esté conectado a la tierra, bueno, ahí alguien tendrá que tocar. Pero si esa parte está a tierra, el diferencial ya la detecta y corta. Bueno, siguiendo con las protecciones en tableros, vamos a ir ahora a ver una protección que es el relevo térmico, ¿sí? El relevo térmico es una protección que está destinada a los motores y básicamente protege a los motores por sobrecarga, ¿sí? Se dice que protege por imagen térmica. ¿Por qué? Porque los protege por temperatura, ¿sí? Por eso es relevo térmico, pero no mide temperatura. Es decir, el relevo no tiene un sensor de temperatura en el motor, sino que lo que hace es medir corriente.
Y supone que a mayor corriente, mayor temperatura, ¿sí? El motor está preparado para funcionar a cierta corriente. Si yo la supero, puede provocar daños en el bobinado, ¿sí? Una parte importante de ese relé térmico es que no funciona por sí solo. Necesita un contactor para funcionar. Vimos acá en la imagen anterior que la entrada, ahora vamos a ver igual en detalle, tiene unos pines, ¿sí? No hay bornes de entrada. Bueno, esto me está indicando que falta algo. ¿Qué falta? El contactor, ¿sí? El relevo térmico va asociado a un contactor. Y por medio de unos contactos auxiliares que tiene el relevo, en el caso del contacto normal cerrado, va a accionar el contactor. Es decir, nosotros vamos a conectar ese normal cerrado en serie con la bobina del contactor. Cuando el relevo térmico detecte la falla, va a cortar el contactor, ¿sí? Y después también tiene un contacto normal abierto que sirve para otras funciones, pero por ejemplo para poner en el frente de mi tablero una luz amarilla o color ámbar que me indique falla, es decir, que me indique que el relevo térmico actuó. Pero la podría utilizar para otra cosa, la podría utilizar también para dar marcha a otra, es decir, si falló el motor conectado acá, da marcha a otro motor de repente, ¿sí? O una señal, cualquier señal dentro del circuito. Bueno, ¿cuáles son las partes de este relevo térmico? Tenemos una perilla de regulación. Los relevos térmicos no vienen fijos como la térmica, así como la termomagnética, sino que vienen por regulaciones. Por ejemplo, 2,5 amperes a 4 amperes, 4 a 6, 6 a 10, 10 a 16. Si esto tiene que ver con que mismo motor de misma potencia puede tener diferentes corrientes, ¿sí? Entonces no puedo tener valores fijos. Las termomagnéticas estaban dirigidas a los cables y los cables normalmente tienen valores fijos, ¿sí? En los que se dañan. Bueno, en este caso no. Después tengo el contacto normal abierto, simbolizado con los bornes 98-97, NO. Contacto normal cerrado, los bornes 96-95. Un botón de test o prueba, que yo lo puedo utilizar para probar si ese relé térmico está funcionando o no. O si corta, si realmente hace lo que yo quiera en el circuito, es decir, si me desconecta el contactor, me prende la luz amarilla. Y después tiene un botón de reset o rearme, que puede ser manual o automático, ahora a continuación lo vamos a explicar, que me permite resetear, ¿sí? O rearmar a ese relevo térmico cuando actúa por una falla. Después tenemos los pines de entrada, que van al contactor, y los bornes de salida, acá más abajo, que son los que van al motor, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el funcionamiento y cuáles son las partes de este relevo térmico? El relevo térmico, al ser térmico, tiene la misma funcionamiento que una termomagnética, de su parte térmica, un bimetal, ¿sí? Acá vemos la imagen del bimetal en frío, que está derecho. Cuando el bimetal adquiere cierta temperatura, se dobla, ¿sí? A diferencia de la termomagnética, la corriente no circula directamente por el bimetal, sino que circula por una resistencia que está enroscada, que se llama resistencia calefactora. Acá, bueno, resistencia de calentamiento del bimetal, ¿sí? Tiene 3 bimetales, porque los relevos térmicos son tripolares, ¿sí? Son para cargas trifásicas. Se pueden utilizar en monofásicas, pero están pensados para motores trifásicos. Tiene también un bimetal de compensación de temperatura, que está acá, ¿sí? ¿Que esto para qué sirve? Bueno, los bimetales dijimos que se doblan con la temperatura. Bueno, no es lo mismo estar utilizando ese relevo térmico en un lugar muy frío, donde de repente tengo 10 grados bajo cero, a un lugar muy cálido, donde de repente tengo 40 grados a la sombra. ¿Por qué? Porque en el lugar frío el bimetal va a necesitar mucha más corriente para doblarse. En el lugar cálido va a necesitar menos corriente, ¿sí? Entonces, para compensar automáticamente esa temperatura, existe un bimetal de compensación. Este bimetal va a estar más recto o más doblado, dependiendo de la temperatura ambiente, lo que va a hacer que los bimetales principales necesiten doblarse más o menos, ¿sí? Para accionar el dispositivo de protección.
Después tenemos los bornes de contacto normal abierto, normal cerrado. Dijimos los pines de entrada, los bornes de salida. Y el botón de rearme y el botón indicador de sobrecarga, que es el botón de rearme, y el botón de test, ¿sí? Vamos a hablar ahora del rearme. ¿Cómo es el rearme? Yo lo puedo hacer rearme automático o rearme manual. ¿Cuál es la diferencia? El rearme automático, cuando se produce la falla, es decir, que los bimetales se doblaron, cuando esos bimetales se enfríen, el relevo térmico va a volver a conectar, es decir, va a volver sus contactos auxiliares a su estado inicial. El normal abierto va a abrirse, el normal cerrado va a cerrarse. Si yo lo pongo en manual, va a quedar cortado hasta que presione este botón perilla en realidad, porque acá se ve que está para adentro, está el rearme automático, pero si yo esto lo giro, sale para afuera y se convierte en un botón para hacer el rearme manual. ¿Cuál es la diferencia de esto? Bueno, si yo tengo un circuito, por ejemplo una bomba de agua, donde el conexionado de la bomba lo hace un flotante, cuando se produjo la falla, el flotante estaba llamando a esa bomba, estaba intentando conectar esa bomba. Si yo lo pongo en rearme automático, cuando los bimetales se enfríen, el relevo va a conectar automáticamente. ¿Por qué? Porque el flotante va a seguir pidiendo agua, ¿sí? Y esto puede ser perjudicial, porque si hay una falla, supongamos que la bomba se trabó, va a cortar, va a conectar, va a cortar, va a conectar, y así sucesivamente, y va a terminar dañando el motor. En ese caso tendría que evaluar si no me conviene ponerlo en reposición manual y que directamente no funcione hasta que alguien lo rearme. Y si esa persona se da cuenta que sigue fallando, revisar qué es lo que está pasando, ¿sí? En el caso de un circuito donde yo la marcha o parada la hago con pulsadores, si yo pongo rearme manual o rearme automático, el motor o la carga no vuelve a conectar porque el circuito quedó interrumpido y tengo que presionar el pulsador, ¿sí? La diferencia está en que rearme automático solo tengo que presionar el pulsador, en rearme manual tengo que rearmar el relevo térmico y pulsar el pulsador. Un ejemplo, tablero que se maneje con operario no calificado eléctrico, es decir, gente que no sepa de electricidad pero sepa operar el tablero, marcha parada, cerrado con llave, se produce la falla. Si yo lo pongo en rearme manual, el operario va a presionar ese botón hasta que arranque, ¿sí? Si lo pongo en rearme, perdón, eso era el rearme automático. Si lo pongo en rearme manual, aunque presione el pulsador, no va a rearmar, tendrá que llamar al técnico y que evalúe cuál es la falla. Cada uno evaluará, según la carga, qué es lo que más conviene, ¿sí? Si ponerlo en rearme manual o en rearme automático. Bueno, ¿cómo selecciono el relevo térmico? Como dijimos, trae una regulación. Acá vemos un relevo térmico que viene de 12 a 18 amperes. Y lo primero que tengo que tener es el valor de corriente del motor que voy a proteger. En este caso, puedo guiarme por la chapa de datos. Cada motor debería tener una chapa donde indica el valor de corriente. O directamente podría medirla con una pinza amperométrica. Es importante que el valor de corriente que yo tome es el valor de corriente a plena carga. ¿Por qué? Si yo tengo un motor, de repente va una bomba de agua, ¿sí? Y mido la corriente del motor sin agua, no lo estoy midiendo en las condiciones normales de trabajo. Posiblemente la corriente que me dé sea menor. Si estoy midiendo la corriente de un montacarga que levanta 1000 kilos y la mido con el montacargas vacío, no estoy midiendo la corriente de carga, ¿sí? Cuando ese montacarga levante los 1000 kilos, va a tener una corriente mayor. Por eso es importante conocer la corriente a plena carga, ¿sí? Y la selección es tan simple como que el valor de corriente esté dentro de esa regulación. Si tengo por ejemplo, un motor que consume 15 amperes, bueno, compro este relevo que es de 12 a 18. El valor de 15 está dentro del rango. Si el valor del motor está muy cerca del rango del valor superior, me conviene siempre comprar un relevo más grande. Si yo tengo un motor que consuma 18 amperes,
Este relevo es chico, porque 18 es la corriente normal, ¿sí? Yo lo voy a regular más alto de 18, entonces me conviene comprar el valor de relevo térmico que le sigue a 18, ¿sí? Que irá de 18 a tantos amperes, 20, 22 amperes. ¿Cómo hago la regulación? Bueno, hay dos formas de hacer la regulación. La primera es conociendo el valor de corriente y regulándolo en esta perilla. ¿Sí? Dijimos 15 amperes, bueno, trato de regularlo, si 15 es acá, un poco más arriba del valor. ¿Sí? Y la segunda, que tal vez es más rudimentaria, pero es más efectiva, es regular el relevo al máximo, o un valor más grande que la corriente, esperar un rato, bajar un escalón a esa perilla, esperar un rato, bajar otro escalón, esperar un rato, en algún momento voy a bajar un escalón y el relevo va a cortar. De ese valor de corte lo regulo un poco más arriba, ¿sí? Y ya no solo probé que el relevo térmico funcione, sino que estoy regulando el valor, independientemente del valor en sí, el valor real de corte, ¿sí? Para ese motor. Bueno, otra de las protecciones que podemos encontrar en los tableros es el guardamotor. El guardamotor reemplaza el relevo térmico, ¿sí? Yo no voy a poner un guardamotor y un relevo térmico para la misma carga. ¿Cuál es la diferencia con el relevo térmico? Bueno, básicamente que la protección, aparte de ser térmica, es magnética. Es decir, que suma la protección contra el cortocircuito. Esto es un beneficio porque me permite en un mismo dispositivo tener las dos protecciones. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del guardamotor respecto al relevo térmico versus relevo térmico? Bueno, la ventaja, como dijimos, es que suma la protección contra cortocircuito. También otra ventaja es que tiene una conexión directa. El guardamotor tiene contactos. Es decir, que entro con las tres fases, salgo con las tres fases al motor. No necesito un contactor. Yo podría poner un contactor si quiero, aparte, para hacer un comando automatizado, pero no lo necesita para funcionar. Otra ventaja que tiene los mandos de marcha y de parada del frente, podría ponerlo, como dijimos, solo el guardamotor y comandar mi motor acá, marcha y parada. Y tiene la posibilidad de utilizar accesorios, como son contactos auxiliares. Acá ven que tiene un plástico croquelado que se puede retirar. Yo le puedo colocar ahí accesorios que deben ser de la misma marca, como por ejemplo contactos auxiliares. Si yo quiero un contacto normal abierto para que cuando accione me prenda una lámpara o haga otra función, puedo ponerle bobina de apertura. Si es una bobina que al alimentarla dispara, por ejemplo para poner un pulsador de emergencia, y otros accesorios que bueno, habrá que ver con cada fabricante qué accesorios disponibles tiene. ¿Cuáles son las desventajas? El costo es la primera desventaja. Un guardamotor más o menos vale el doble que un relevo térmico, ¿sí? En algunos casos más todavía. Otra desventaja es que tiene rearme solo manual. Cuando corta hay que venir a presionar los botones del frente. Y que no trae contactos auxiliares directos, ¿sí? Hay que conseguirlos y agregarlos. Pero bueno, es otra alternativa para la protección de motores, más aún si yo no quiero colocar un contactor. Bueno, y la última protección que vamos a ver hoy es el relé de tensión. ¿Sí? Es una protección que se puso muy de moda últimamente. Y estos relés detectan diferentes fallas que tienen que ver con la tensión. Detectan la sobretensión, una tensión más alta, la subtensión, baja tensión, la falta de una de las fases, la inversión de alguna de las fases y la simetría, ¿sí? Que la simetría tiene que ver con la falta de fase también. Existen básicamente modelos monofásicos y modelos trifásicos. La mayoría de los modelos monofásicos están pensados para las casas y son directos, son fijos, no tienen ningún tipo de regulación. Y los modelos trifásicos ya funcionan mediante un contacto auxiliar. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y ya tienen varias regulaciones, ¿sí? Regulaciones de tiempo, regulaciones de valores de tensión alta, de tensión baja. Bueno, vamos primero con el relé monofásico, relé de tensión monofásico. En este caso es un relé fijo.
Prestar mucha atención a los bornes de entrada y de salida. Este fabricante, por ejemplo, pone los bornes de entrada abajo. Esto para beneficiar de no tener que dar toda la vuelta con el puente de la térmica, si salgo de la térmica y ya conecto acá, y la carga va conectada arriba. En el frente tiene indicada la corriente máxima que soporta, que son 40 amperes. Este valor está dado por la corriente del circuito, es decir, por la termomagnética que tengamos inmediatamente superior, aguas arriba de este relé. Tiene luces de indicación que me indican estado normal, estado de reposición o de falla, y me indican los valores de tensión máxima y tensión mínima, que son fijos, ¿sí? Ahí están indicados a qué valor de tensión corta por máxima y qué valor de tensión corta por mínima. Y después habrá que consultar en el manual también los valores de tiempo. Uno es el tiempo de actuación, es decir, cuánto tiempo se tiene que dar esa tensión máxima o esa tensión mínima para cortar, y cada cuánto tiempo va a intentar reconectar, ¿sí? Es decir, una vez que se vuelva la tensión a la normalidad, cuánto tiempo tiene que pasar esa tensión estable para conectar, ¿sí? Pero todos esos valores son fijos. En cambio, en lo que son los relés trifásicos, vienen con diferentes regulaciones. Podemos regular la tensión máxima en un rango, podemos regular la tensión mínima, el tiempo de actuación y el tiempo de reposición, ¿sí? Los dos tiempos que hablábamos recién. El tiempo de actuación, el tiempo que tarda en cortar después de que detectó la falla, y el tiempo de reposición es el tiempo que tarda en conectar una vez que la tensión se estabilizó. Tienen contactos auxiliares, no tienen entrada y salida, ¿sí? Acá arriba vemos que se conectan las tres líneas, las tres fases y el neutro. Y por abajo tengo un contacto normal abierto y uno mal cerrado, ¿sí? Se debe asociar a otro dispositivo, por ejemplo, un contactor, ¿sí? Lo podría asociar también a una bobina de apertura que dispare otra cosa, pero en la mayoría de los casos yo lo voy a asociar a un contactor que va a ser el encargado de manejar la carga, ¿sí? Existen también en el mercado modelos trifásicos sin regulaciones, ¿sí? Con lo cual tendré que tener en cuenta los valores de tensiones y de tiempo si me sirven para la aplicación. Bueno, y acá tenemos el circuito, tenemos el relé de tensión que vimos recién, un contactor del tipo modular, es un contactor para riel DIM, y vamos a ver que le tenemos que entregar las tres fases a este relé de tensión con el neutro, y a la salida vamos a tener un contacto. En este caso, el contacto está tomando una de las líneas y por el contacto normal abierto alimentando uno de los bornes del contactor. El otro borne del contactor va hacia el neutro, ¿sí? Mientras el relé no detecte la falla, el contactor va a estar alimentado, con lo cual las tres líneas que están entrando van a ir hacia la carga. En cuanto el relé detecte una falla, va a dejar de enviar la fase al borne A1 y el contactor va a cortar, ¿sí? Es decir, que en estos casos yo tengo que tener en cuenta el relé y comprar un contactor que maneje la carga que yo tengo que proteger, ¿sí? Si es la instalación completa, tendré que tener un contactor que pueda manejar la corriente total de esa instalación, ¿sí? Si es para una carga específica, bueno, tendrá que ver con alguna carga. Cabe aclarar también que yo este contacto del relé lo podría poner en serie dentro de un circuito de automatización, es decir, como vimos en la clase anterior, así como en el circuito de automatización puedo tener diferentes dispositivos como un relevo térmico que me corte el contactor, un pulsador de marcha que me dé marcha, un pulsador de parada que detenga, puedo tener en serie también el contacto del relé de tensión, ¿sí? Bueno, esto es todo hasta acá. Espero que les haya gustado la clase. Estén atentos a la página web, vamos a seguir publicando. Dentro de 15 días más o menos vamos a estar dando una clase sobre temporizadores. Así que los esperamos y gracias a todos por participar. Hasta luego.